te roba 10.000 millones de pesos, devuelve 1.000, tira para adelante a 2 o 3 y te va para tu casa tranquilo. Hay un hoyo en el sector eléctrico enorme. Hay un hoyo en el Banco Agrícola. Ya están los datos y yo estoy hablando con los estados financieros. Hay hoyo en Seguro Banreserva. Hasta que no se destapa el meollo del asunto, no se sabe la magnitud del hoyo. 2021, Chanel lo dijo, van a quebrar esa entidad. Todos los ministerios hay que recortarle un chingo. Para todos los meses buscaban 1.500 millones de pesos para transferir la SENASA. Y cuando hay esta crisis, el presidente le pide al gabinete renuncienme en pleno para yo poder reordinar las cosas y venir con otro equipo que le brinde más confianza a la población. Y hay una población vigilante, dispuesta a protestar, es muy saludable. Tú amenazas con que hay otros hoyos. Hay otros hoyos. Y no son pequeños. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Suscríbanse, compartan y comenten este contenido. Conversamos con el economista, ha sido ministro de Economía, es profesor en Harvard y creo que para entender la dimensión y el impacto económico del caso SENASA, Juan Ariel Jiménez es una persona clave. Gracias por estar aquí. Hola Colombia, qué alegría volver a compartir contigo. Tú estuviste aquí hace unos meses y hablábamos ya de SENASA, ¿verdad? Sí, hablábamos de SENASA. Sabíamos que había un problema grave, pero no teníamos las informaciones exactas de la magnitud del problema. Hablábamos de un déficit entre 15.000 y 20.000 millones de pesos, pero tú recordarás que dije, prefiero hablar con los datos en la mano, con los estados financieros, porque a mí me gusta hablar con certeza, con datos precisos. Y ya salieron los estados financieros preliminares de 2024, no los auditados, los preliminares. ¿Qué tan profunda es la crisis? ¿En qué punto estamos el día de hoy después de momentos de ver la lectura de medida de coerción, donde el principal imputado, el exdirector de SENASA, Santiago Jacín, se le colocó 18 meses en prisión? Colombia, SENASA está quebrado. ¿Cómo? Quebrado. SENASA, según los estados financieros, cumple todas las definiciones de los libros de texto de cuando una entidad está quebrada. En estos días me pareció haber visto un titular que el nuevo incumbente decía, no sé si lo viste, que sacó una cifra como de que está manteniendo a flote. No, imposible, imposible. Mira, los estados financieros que salieron este fin de semana dan cuenta de que SENASA tiene un total de pasivos, dígase de deudas, de 22.322 millones de pesos. ¿Tú sabes cuántos son los activos? 11.077 millones de pesos. O sea, que por cada activo que tiene SENASA, por cada posesión que tiene edificio, cuenta en los bancos, certificado financiero. La cartera de clientes. Exactamente, tiene el doble de deuda. Y eso es una definición de estar quebrado. Exactamente, cuando los activos no te dan para cumplir con tus compromisos, con tus deudas, ahí una entidad se declara oficialmente quebrada. Y SENASA está quebrada según todas las definiciones del libro de texto. Entonces el déficit, tú decías, no me atrevo a especular, porque Yo hay no gente quería, que ha dicho claro. 100.000 millones, 50.000 millones, 60.000 millones, ¿cuántos son? No, mira, decíamos anteriormente, el déficit debe andar, por informaciones muy preliminares que teníamos, entre 15.000 y 20.000 millones de pesos, pero no teníamos las cifras exactas. Y a mí, insisto, no me gusta especular, me gusta respetar mucho el dato. ¿Y la tenemos, la cifra? Sí, ya se tienen preliminares. Viene mucho peor de ahí cuando salgan los estados auditados, pero ya la misma entidad reconoce que ha acumulado un déficit de casi 18.000 millones de pesos, de los que 8.331 millones corresponden al año 2024 y 9.164 millones déficit acumulado hasta la fecha que no sabíamos cuándo se había producido. ¿Por qué? Porque tenían una doble contabilidad. No sé si tú recordarás que yo te decía, esto se me parece mucho a Baninter. Y hablábamos hasta de Betty en Ecomoda. Claro, ya es oficial, había doble contabilidad. Les reportaban unos datos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pero dentro de la entidad habían otros datos. Por eso es que en estos estados financieros dicen, miren, hay 9.164 millones de pérdidas de ejercicios anteriores, no sabemos cuándo eso pasó. No sabemos si atribuírselo al 2023, al 2022. Eso se gastó antes, pero es un déficit que se acumuló. Entonces, insisto... ¿Cómo llegamos aquí? O sea, cuando tú dices hay doble contabilidad, has estudiado el tema, sí, ¿cómo pasó esto? Mira, Colombia, SENASA
fue haciendo contrataciones a médicos, a centros de salud, a centros de imágenes, a empresas de carpeta, y le fue pagando dinero. Le fue dando 100 millones aquí, 500 millones aquí, 1000 millones aquí, sin que a la población se le diera nada, que eso es lo grave. Porque luego vamos a hablar de que el escándalo de Senasa pasa en el momento en que tenemos el peor sistema de salud de nuestro país. Y ya te daré los datos de las mortalidades maternas, de la mortalidad neonatal, de los índices de vacunación. O sea, esta quiebra de Senasa no se dio porque al pueblo dominicano se les regaló una salud que no podíamos costear. Eso es lo grave. Esta quiebra de Senasa ocurre en la medida en que tenemos el peor deterioro de los hospitales, de los centros de atención, que hemos visto en los últimos años. Juan Ariel, entonces ese dinero está ahí, guardado en algún sitio. No, ese dinero ya se le pagó a alguien. Pero te quiero decir que el dinero existe. No, o sea, el si dinero no se le existe. dio en servicio de salud, si no se le pagó a prestadores reales. Sí, se le pagó. Ahí está el problema. Se le pagó a prestadores que no le dieron a la población ese servicio. O sea, es como que alguien te contrate para que tú le hagas unas entrevistas y tú nunca la hagas. Lo que te quiero decir que podemos ir a buscarlo para atrás. Sí, claro. ¿Se puede recuperar? Por supuesto. Ya le corresponde al Ministerio Público hacer las investigaciones de todo lo que se pagó. Porque lo bueno es que esos pagos dejan huellas en el sistema financiero. Si se le pagó a alguien el día 15 de noviembre, hay que ver ese alguien qué hizo con ese dinero cuando ese número de cédula registró un depósito en el sistema financiero. Y cuando lo sacó. Exactamente. Y porque ahí ya entonces, queda la gente huella. se pregunta, ¿cómo se movieron 18 mil millones si fuéramos a tomar en cuenta el monto del déficit? En el sistema bancario eso no se dio cuenta, nadie, no llamó suspicacia. Eso es preocupante. Es preocupante porque, como tú dices, cuando uno ve movimientos inusuales, para eso está la ley de prevención de lavado de activos. Para eso hay una unidad de análisis financiero. Para detectar movimientos irregulares, tanto de pago como de cobro. Y uno dice, pero ven acá, no es normal que esta persona, que normalmente le ingresan 200,000, 300,000 pesos, le esté ingresando 1 y 2 millones de pesos diarios. Entonces ahí le mando una señal al banco de dame toda la información. Y esa unidad de análisis financiero reporta al Ministerio Público, estoy viendo unos ingresos que no se corresponden con el perfil de esa persona, con el perfil de esa empresa. Y no se hizo. Y no se hizo, Colombia. Hoy hemos hablado varias veces del caso Baninter y a la población se le quedó la sensación de que nosotros como población pagamos ese hoyo financiero de los 55 mil millones que siempre se hablaba. No sabemos de qué cantidad total va a ser el hoyo de Senasa. ¿Quién va a pagar eso? O Colombia, tú, yo y todo el que nos está viendo. Porque es que Senasa es una empresa pública. Cada vez que quiebra una empresa pública, es automáticamente deducido de los impuestos de los ciudadanos. O sea, cada uno de nosotros va a tener que pagar con impuestos el quiebre de Senasa. Porque, insisto, es una empresa pública. Si quiebra, por ejemplo, cualquier empresa, lo primero que tú haces es que va donde los accionistas y le dice, no, espérese, pongan de su dinero. ¿Pero de quién es Senasa? De todo el pueblo dominicano. Mira, Juan Ariel, estamos hablando de una componente, de una estructura empresarial, política, público-privada, y es, no sé qué tú piensas, si es algo sistémico que tenemos, porque se repiten los ciclos constantemente. Entonces, ¿qué lectura tú le das que a los empresarios lo premien con la llamada criterio de oportunidad, no lo manden a prisión, lo mandan a prisión domiciliaria y a los políticos los meten presos? Mira, Colombia, la raíz de todos los males es el esquema de financiamiento de campaña. Ahí es que viene el real problema. Porque es que todo esto de Senasa se monta para poder financiar una reelección. Por eso no te llame la atención que quien dirige Senasa y monta este esquema es el presidente del sector externo que hace todas estas actividades. Pero ¿qué pasa? Es que tenemos que entender en este país que ningún grupo empresarial te da dinero porque te ve la cara bonita, ni porque le gustan tus ideas. Los empresarios no gastan, invierten. Invierten esperando un retorno. Entonces, ¿qué pasa?
cuando vienen estas campañas costosísimas y tú ves todos estos actos que llenan de miles de personas el Estadio Quisqueya, la Gran Arena del Cibao, todo eso es dinero que eventualmente nos lo tienen que sacar a los contribuyentes. Pero, ¿qué ha sido lo doloroso, Colombia? Y de verdad, mira, es dolorosa la palabra, que esto ocurrió en el sector salud. Yo quiero que tú sepas que en Estados Unidos hay un crimen que es posiblemente el más grave de todos, que se llama defraudar la seguridad social. En Estados Unidos tú le puedes dar un pecozón a alguien, tú puedes robarte un carro, tú puedes quebrar una empresa, pero no defraude la seguridad social. Recuerda que grandes delincuentes de Estados Unidos vinculados a mafia lo agarraban era por la parte fiscal. Pero hay algo peor que la parte fiscal, que es la seguridad social. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que se le está quitando a la salud de una persona. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. ¿Y cómo se explica entonces que el empresario privado tenga una medida, ojo, no, todavía no es el juicio, son las medidas de coerción. De coerción, pero desde ahí uno ve que el empresario tiene un tratamiento diferente al político y hay una sensación en la población de que la justicia que la justicia no es para los ricos, tú sabes, para los pobres. Claro, no, y te digo peor, y que tú te robas 3 gallinas en un barrio y te meten 6 meses en la cárcel, fácilmente te pasa 3 años, y te roban miles de millones de pesos del erario público, de la seguridad social, luego tú devuelves un chin, delatas y te vas para tu casa tranquilo. O sea, tú te robas 10,000 millones de pesos, devuelves 1,000, tira para adelante a 2 o 3 y ya tú te devuelves para tu casa, como si nada. Y quizás te invierte en otra campaña. Tú decías por supuesto ahorita que los empresarios no invierten. ¿Cómo cuidarse los partidos políticos de esto? Estamos viendo los casos de corrupción de Senasa ahora, pero en el caso del gobierno pasado de Danilo tuvimos el tema de pulpo, antipulpo y todas esas cosas. Entonces es como cíclico, y entonces la campaña siempre lo mismo, la misma caravana. Entonces en la próxima campaña, ¿cuál va a ser el esquema para también quebrar otra institución? ¿A dónde vamos? Vamos de una quiebra en otra. Es que pero no se puede seguir así. No, ya tú te imaginarás la crisis que nos estamos ganando. Hasta que aquí no tengamos una reforma política, de verdad. Mira, más importante que la reforma fiscal. Que por cierto, tú no te has puesto a pensar que en el mismo año 2024 que el gobierno no quiso eso mismo, una reforma fiscal, estaba quebrando Senasa. O sea, es mucho más fácil para el gobierno decirle a la persona: paguen mi impuesto sobre la renta, paguen más ITEVI, paguen más impuesto al vehículo, paguen más IPI, que controlar el hoyo que tenían en Senasa. ¿Cuánto se estaba buscando con la reforma? Con la reforma se estaba buscando 120,000 millones de pesos. 120,000. De los cuales un sexto era para cubrir el hoyo de Senasa. Que uno de tantos hoyos, Colombia. Hay más hoyos. Hay hoyos en otra empresa pública. Que tú sabes, ¿quieres dar la primicia? ¡Primicia! ¿Cuáles son? Sí, ya yo tengo los datos. Mira, hay un hoyo en el sector eléctrico enorme. Hay un hoyo en el Banco Agrícola. Ya están los datos. Y yo estoy hablando con los estados financieros, publicados por el mismo Banco Agrícola. Hay hoyo en Seguro Banreserva. Hay hoyo en varios sitios. Lo que pasa es que como Senasa, hasta que no se destapa el meollo del asunto, no se sabe la magnitud del hoyo. Pero los estados financieros ya van hablando. Tú dices hasta que no se destapa. ¿Por qué no se paró antes? Cuando tú hablas de doble contabilidad, era muy difícil ver la magnitud del asunto porque había un tinglado institucional cubriendo esa operación fraudulenta. Así es. Era muy difícil saber la magnitud de todo lo que estaba pasando, porque esto se articuló con una serie de proveedores, de médicos, de clínicas, de centros de atención primaria. Entonces, a menos que haya un ministerio público dándole seguimiento a todo, tú no sabes si es 1,000 millones, si es 10,000 o si es 20,000 millones. Por eso insisto, esto debió sonar alarmas. Pero entonces, Juan Ariel, en todo el sistema no hay forma. ¿Cómo llega a una situación tan crítica? Esto a mí me llama preocupación porque, y tú dices que tú sabes de otros hoyos. O sea, no hay alguna forma, algún mecanismo, en el caso del tema de salud, para alertar. Claro, es que Senasa tiene una superintendencia que regula y supervisa, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. ¿Qué hizo? CISALRIL. ¿Qué hizo?
Cisalril se hizo de la vista gorda los primeros años. Mira que se hizo de la vista gorda porque le estaban mandando estados financieros que no se correspondían con la realidad. Pero Cisalril tiene formas de ver las transacciones y decir, pero tú no me reportaste esto. Porque, ¿qué pasa? Cisalril no solamente regula a las aseguradoras de salud. Cisalril regula a los prestadores de servicios de salud. Entonces, si tú eres una clínica, Colombia, ¿cómo es que tú le estás cobrando 1.000 millones de pesos a esta entidad, 2.000 millones de pesos a otra? Y tú dices, yo cobré en total 10.000 millones de pesos. Y tú luego ves a Senasa que te dice, no, yo no le pagué nada a Colombia. No, pero espérate, Colombia me está reportando que sí, que tú le pagaste. Aquí no me cuadra. Entonces ahí... ¿No hicieron su trabajo o son cómplices? Son cómplices. ¿Y por qué no está procesado? Son cómplices. Bueno, porque una cosa es ser cómplice de un entramado, que no es más que ver las cosas y hacerte de la vista gorda, sobre todo la gestión pasada. Debo también ser justo y decir que la gestión de Miguel Seara Hatton sí hizo los avisos. De hecho, le mandó una carta a Senasa diciendo, no me has entregado los estados financieros, estás violando la ley. O sea que si no cambian al de la Cisalril, tuviéramos no pasa nada, con los ojos... No pasa nada. Insisto, Colombia, me gusta ser justo. La gestión pasada de la Cisalril se hizo de la vista gorda y con lo cual hay una complicidad. La gestión actual no. ¿Por qué no está en el expediente entonces, Juan Ariel? Bueno, habría que ver la estrategia del Ministerio Público que está utilizando. Yo no quisiera aventurarme a decir culpable, inocente. No lo he hecho en el pasado ni lo haré en el presente, porque yo entiendo que eso le corresponde al Ministerio Público. Yo puedo hablar de los números que veo, que ya me van saliendo, y de cómo eso ha deteriorado la salud, y cómo esos más de 18.000 millones de pesos de déficit son 18.000 millones de pesos que tú, que yo y que todos los televidentes tienen que pagar de impuestos, que no se le va a dar en servicios de salud, que no se le va a dar en vacunas, que no se le va a dar en medicamentos de alto costo, que no se le va a dar en estudios, en imágenes. Eso es lo que me duele. En términos políticos, ¿qué costo tendrá para el gobierno el escándalo de Senasa? Yo creo que alto, sobre todo porque el gobierno lo negó. No sé si tú te acuerdas que en la semanal el presidente de la República dijo, Senasa no tiene déficit. Lo dijo así, textualmente. ¿Lo engañaron al presidente? Dicen que el presidente es la persona más informada. Entonces, ¿cómo él veía todo lo que estaba pasando? Y nunca pensó, ¿y de dónde sale el dinero de este movimiento del sector externo? ¿Y cómo nunca se puso a pensar que los más de 3.000 millones que le dio en transferencia extraordinaria a Senasa en el 2024 no tenían justificación? Porque el gobierno quiso decir, no, lo que pasa es que hemos incluido a más de 2 millones de dominicanos en el seguro subsidiado. Falso, falso. Lo primero, eso se hizo en el 2020. Algo que se hace en el 2020 no explica un problema del 2024. Lo segundo, los pagos que se hacen por esos dominicanos que están incluidos en el seguro subsidiado, en el régimen subsidiado, se hacen pagos capitados. Eso es un ingreso por cápita. Y así se registra en los estados financieros. Lo que los estados financieros 2024 están diciendo en otros ingresos, que cada vez que tú veas la palabra otros, préstale atención, que eso nunca es bueno. Mira, yo que estudié economía, que trabajo finanzas, te puedo decir a ti que trabajo contabilidad, porque está muy relacionado, te puedo decir a ti, cada vez que tú ves un otros grande, asústate. Porque si fuese importante tuviera un nombre y no otros. Otros, 3.195 millones de pesos en el 2024. ¿Por qué? Porque había un hoyo que el gobierno estaba cubriendo y no había dicho nada. Y ustedes como oposición... no advirtieron tampoco porque los contrapesos son importantes. Entonces a uno como sociedad, como individuo, y más si uno no es experto en la materia, ¿cómo uno va a sospechar eso? ¿Por qué también se demoró tanto tiempo? Creo que fue la Fuerza del Pueblo que hizo una rueda de prensa. Chanel Rosa creo que mandó un tuit en el 2021. 2021, Chanel lo dijo, van a quebrar esa entidad. Anótense lo que se lo digo. Chanel fue haciendo las denuncias. Pero no hay un observatorio ciudadano, una cosa. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Por supuesto. Y ahora, Colombia, es que es muy difícil porque los estados financieros estaban amañados. Ahí es que está el problema. Que uno quiere hablar con datos, que uno quiere hacer una oposición objetiva, que uno quiere decir números reales, pero no se lo puede inventar.
Y los estados financieros que estaba mandando Senasa, que estaba publicando Senasa, estaban amañados. Entonces, lo que tú viste ahora, el estado financiero que te da los 18,000 millones, ¿cuál es ese? Ese es un estado financiero corregido que mandó la nueva gestión de Senasa, pero que todavía no es el auditado. Porque ¿qué pasa con el auditado? En el auditado... Perdóname, explícanos qué corregido, qué auditado y cuál es el otro. Ah, mira, perfecto. El primer estado financiero que mandó Senasa estaba amañado, era falso. La gestión pasada. Cisalril se lo devuelve y le dice, no, eso no es así. Mándenlo y mándenlo a tiempo que están violando la ley. Esta gestión de Senasa manda otros estados financieros, pero elaborado por ellos mismos. Ese es el corregido, ¿verdad? No es el anterior que habíamos mandado, el corregido. Corregí unas cositas que encontré ahí. El auditado es cuando viene un tercero, cuando tú contratas una firma de auditoría especializada en la materia y dice, todo el mundo mándenme todo, que yo lo voy a hacer desde cero. Y yo te pregunto, ¿eso no es el rigor, lo que se debería hacer por año, cada año? Sí. El auditado. Es que están obligados a hacerlo. Pero no se hizo entonces sí, en 5 años. Se hizo en el pasado, salvo en el 2024. Ahora, ¿qué pasa en el pasado? Que el auditor tampoco es Dios omnipresente y omnisapiente que lo sabe todo. Sobre todo cuando Senasa le ha estado pagando a entidades que no lo ha estado reportando y esas entidades no le dieron un servicio a la población. O sea que aunque se auditaron lo de los años 21, 22, 23, el auditor no podía saber que el servicio no se dio. No. Pero entonces era un crimen casi perfecto. Claro, ¿A dónde que se le tapa por eso la bomba? se hace ahí. Porque ¿qué pasa? Es una auditoría financiera. Es una auditoría contable. Esa auditoría no es una auditoría técnica forense. ¿A quién le tocaba ver lo técnico forense? Cisalril, pero entonces que es la superintendencia que ve desde arriba a todo el mundo. Pues nadie está hablando de eso. ¿Qué pasa? El auditor contratado por Senasa lo que tiene es que conciliar cuentas. Lo que tiene que decir, dame los ingresos, dame los egresos, activos y pasivos y conciliar la finanza. Cisalril, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ve desde arriba todo el sistema. Porque Cisalril ve no solamente Senasa, ve los prestadores de servicios de salud, ve las demás entidades. Pero yo te voy a decir algo, Colombia, Cisalril tenía que ver. ¿Cómo es que Senasa está gastando más y los indicadores de salud se están deteriorando? No me cuadra. Hablemos de los indicadores de salud. Pero Colombia, la mortalidad materna. La mortalidad materna es quizás el indicador primario que uno usa para saber cómo está un sistema de salud. Pasa de 96 muertes por cada 100.000 a 125. Colombia, eso no se ha visto en ningún lugar del mundo. Es que no hay un solo país, salvo los que están en guerra, por supuesto, ¿no? No hay un solo país que no esté en guerra que haya tenido ese deterioro en estos años. ¿Y qué más eso se ha debió deteriorado? llamar la atención. Por ejemplo, una vez hubo un tema de unos niños neonatales. Por ejemplo, la mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal se ha disparado de 12 a 13.1. Eso es un aumento de 10%. ¿Cómo va a ser que Senasa está gastando más y hay más muertes neonatales? Por supuesto, porque ese gasto de Senasa no fue a fortalecer la red pública, donde nacen la mayoría de niños dominicanos. Fue a pagar a proveedores privados que no le estaban dando un servicio a la población. ¿Me vas entendiendo cómo es que si Senasa está gastando más y no está dando un resultado, entonces no se le está dando a la población un servicio? ¿Y si Cisalril tenía que ver eso y decía que hay algo que no me cuadra? Pero Juan Ariel, nadie, lo voy a decir como cliente de una aseguradora privada, nadie ve por nosotros, los afiliados. Ese es un problema. O sea, aún en las clínicas, o sea, es terrible el servicio de salud en República Dominicana. Es terrible, no te cubre nada, no te cubre la medicina, no te cubre si es un análisis X, siempre tú tienes que pagar uno que no te cubre, o sea, tú pagas los seguros. O sea, al final, y te lo digo también como político, tú decías que en Estados Unidos lo más grande es defraudar la seguridad social. Pero ¿quién está de parte de la población en cuanto a eso? Ni el Congreso, ni el Consejo. ¿Cómo que se llama el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Aquí reconocer a Elías Báez en la vida, que ha hecho, que ha salido con cosas que uno ni sabía que tenía derecho. Sí, déjame decirte. Pero nadie vela por uno. Sí, es un problema, Colombia, porque En la salud. verdad es que tú eres muy buena para pagar impuestos, tú eres muy buena para pagar la seguridad social, tú eres muy buena para pagar todo, pero no eres buena para que te den un servicio de nada. ¡Terrible! Tú no recibes ni una salud de calidad, ni pública ni privada, ni una educación de calidad, ni pública ni privada, ni un sistema
de energía eléctrica confiable. Pero en cuanto a la salud, por eso te digo, como que ya es algo como que uno se entregó. O sea, nadie está ojo avisor con el tema de la calidad. Como está diseñado el sistema, hay una entidad llamada DIDA, Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Esa es la entidad que debería tener el músculo para decir, espérate, yo aquí estoy para abogar porque a Colombia se le dé un buen servicio. Se le dé un buen servicio en la clínica, en los hospitales, en los estudios, en los laboratorios. Pero te digo que fuera de ahora, de esto de Elías, por claro, su personalidad, hay gente que ni sabe que la DIDA existía. Ni sabía los derechos que tenía. Déjame decirte, Colombia. Cuando nosotros hicimos la reforma, una reforma pequeña de la seguridad social, en el año 2020, nosotros fortalecimos la DIDA y la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque habían sido creadas en la ley 8701 sin diente, sin capacidad de accionar fuertemente en defensa del afiliado. Eso se cambia, se le da más recursos a la DIDA, más recursos a la Seguridad Social y se le fortalece su ámbito de actuación. Cuando tú ves las capacidades que tienen, anteriormente eran consideradas un departamento del ministerio. No tenían personalidad jurídica. En esa reforma que me tocó a mí liderar, se le da personalidad jurídica y se le da la capacidad de actuar en defensa de. ¿Qué pasa? Eso ocurre en el 2020. La primera gestión de la DIDA no hizo nada, ni daba información ni defendía. O sea, cuando tú tienes tu nombre, dirección de información y defensa del afiliado y tú no informas ni defiendes, entonces te pueden cerrar. Y sí hay que decir, y coincido contigo, y a mí me gusta reconocer lo bueno, el actual director de la DIDA, Elías Báez, que no me gusta su manejo en las redes, porque tú no puedes defender al afiliado y ofenderlo en las redes. No tiene que saber la posición que ocupa. Entonces tú no puedes vivir insultando a todo el mundo y después decir, no, pero cualquier cosa ven que yo te defiendo. No, su manejo en las redes es fatal. Pero institucionalmente sí que se ha puesto los pantalones y sí que eso, espérense, se acabó el relajo. Entonces lo que nosotros tenemos en Colombia son leyes muy bonitas que nadie aplica, pero nadie aplica porque no se quiere echar a fulanito de enemigo, porque fulanito tiene que financiar mi campaña para diputado, para senador, la campaña del presidente. Al final Colombia es una red de complicidades que se han creado, a veces darte algo, a veces taparme los ojos para no ver lo que tú estás haciendo, bajo el esquema de eventualmente tú me vas a financiar una campaña. El gran problema que nosotros tenemos en el país es que estas campañas son tan costosas que requieren la participación de todos y por ende la complicidad con todos. Sin contar el tema del narcotráfico. Entonces, aunque ya estamos acostumbrados a ser maltratados como afiliados, ¿qué impacto entiendes tú que tendrá en el mediano plazo y de inmediato en el sistema de salud la quiebra de SENASA como tú estás estableciendo? Fatal, Colombia. ¿Se va a poner peor todavía? Sí, por supuesto, porque hay que buscar 20.000 millones para pagar todo lo que SENASA hizo. Hay que buscar más de 20.000 millones para tapar el hoyo. Pero tapar ese hoyo no te va a dar ni una medicina, ni una vacuna, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Entonces, solamente tapa un hoyo. En términos económicos, ¿cómo se tapa ese hoyo? O sea, el gobierno va a inyectar. Explícame ahora, el economista, ¿cómo se rescata? Porque hay que rescatarla. Así es. Ahí que está el problema. El problema con quebrar las empresas públicas, insisto, como no solo está ocurriendo en SENASA, es que al final los dueños somos todos. Y cuando quiebra una empresa, sus accionistas ponen el dinero. Como los accionistas de cada empresa pública somos todos los dominicanos, a nosotros nos toca poner el dinero. Entonces, ¿qué va a pasar, Colombia? Que una parte del ITEVI que tú pagas, una parte de... Pero, perdóname, explícame técnicamente, de cero, arrancamos en el día cero, ¿cómo se comporta económicamente rescatar a SENASA? Todos los meses el gobierno va a tener que hacer una inyección extraordinaria a SENASA. O sea, el gobierno dice, mira, rescatar SENASA me va a tomar 2 años. Perfecto, 20.000 millones de pesos. Todos los meses, ¿cuánto me corresponde aportarle extra? 1.000 millones de pesos. Como le diría Hipólito a Calderón, ¿de dónde van a salir esos cuartos? Del bolsillo tuyo y mío y de todo el que ¿Pero nos está dónde viendo. están? Bueno, Colombia, que cada vez que tú pagues ITEVI, cada vez que tú pagues impuestos sobre la renta, No, tú no me estás entendiendo, tú no me estás entendiendo. En vez de usarlo en otra cosa, se lo Pero transfieren es que a eso SENASA. no daba, acuérdate, por eso había que hacer una reforma. O sea, cuando yo te interrumpo, cada vez que tú Claro. haces la lista, porque no daban. Entonces, Colombia, ¿qué va? Te dan menos para pagarle a SENASA. O sea, que hay que dar menos medicamentos de alto costo para poderle transferir a SENASA. O entonces ahora sí hay que hacer una reforma fiscal.
Mira, me preocupa que el gobierno esté pensando en eso, porque es que yo no concibo cómo tú abres un periódico y en una página va a haber quiebra de Senasa y en otra reforma fiscal. No sé cómo, porque es que no hay legitimidad fiscal. ¿Tú para descartas hacerlo. una reforma fiscal? Es que no se le puede ocurrir, Colombia. Después que tú dejaste quebrar una entidad así, tú no tienes capacidad moral para decirle al pueblo dominicano, paga mi impuesto para que yo siga cubriendo el hoyo que dejé abrir. Magín el otro día lo dejó. Sí, se está dejando caer, pero yo no sé cómo tú quiebras el sector eléctrico, yo no sé cómo tú quiebras Senasa, yo no sé cómo tú quiebras el Banco Agrícola y después tú pretendes que el dominicano pague los platos rotos que tú hiciste. Entonces, para contestar tu pregunta, Colombia, en vez de gastar en cosas importantes, se va a cubrir el déficit de Senasa. O sea, todos los ministerios hay que recortarle un chin. Para todos los meses buscar 1.500 millones de pesos para transferirle a Senasa. O hacer un préstamo. Podría ser. Ah, también, esa es otra. A ver, vamos a tener un préstamo Senasa. Mira, tú tienes toda la razón, no se me ha ocurrido. Conociendo este gobierno, va a ser préstamo. ¿Por qué que no hay dinero? Mira, Colombia, esos son 300 millones de dólares que van a emitir en un bono. Te lo van a disfrazar de fortalecimiento institucional, no sé qué, te le ponen un nombre bonito. Y al final eso va a financiar Senasa. En el caso de, ¿verdad? Que no sea por préstamo y que no pase reforma fiscal, la economía en su conducta en estos próximos 3 años, o sea, lo que quiero saber es si tiene un impacto más allá de que si se va a tomar un préstamo o de que se va a recortar de otros lados. O sea, a nivel económico, en la balanza, ¿cómo impacta el deterioro de una institución puntualmente? Bueno, ese dinero que posiblemente van a emitir un préstamo, en vez de ser usado en construir una carretera, que cuando tú la construyes se ponen negocios al lado de la carretera, la gente hace inversiones, ya que esa carretera lo conecta con la ciudad, en vez de construir esa carretera, en vez de construir esa hidroeléctrica, en vez de construir esos canales de riego para mejorar la agricultura, en vez de construir, por ejemplo, una autopista del ámbar, que se va a hacer o se está haciendo, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Pero lo dijeron en el 2020, en agosto del 2020. Recuerda también que dijeron que le íbamos a vender energía a Puerto Rico. O sea, ya los titulares no dicen nada. Entonces, en vez de utilizar ese dinero en una infraestructura que va a activar la economía, lo que se va es a tapar un hoyo. O sea, tú en vez de usar ese dinero para construir una carretera nueva, tú lo vas a usar para tapar un hoyo. Y obviamente eso va debilitando la economía, debilitando cada vez más. Entonces, no sé si viste los jóvenes, la población frente al Palacio de Justicia. Sí, claro. Hablemos ahora de la justicia independiente, de las medidas que son condena previa de los 18 meses que el pueblo pedía. La lectura que le diste, a ver ahí presente a la antigua orden, estuvieron influencers, la gente de Somos Pueblo, se parece mucho a lo de la Plaza de la Bandera. Sí, claro. Mira, yo creo sumamente saludable que la población se preocupe por los temas públicos. O sea, que hay una población que diga, no estoy dispuesta a permitir este tipo de cosas, es importante. Eso es calidad de la democracia y eso es madurez social. La apatía es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Que la gente diga, mira, no me importa lo que pase en Senasa, no me importa lo que pase aquí, no me importa lo que pase allí. Eso es gravísimo. Porque eso quiere decir que nos rendimos como pueblo a construir un mejor país. Que hay una población vigilante, dispuesta a protestar, es muy saludable. Y más de eso deberíamos tener. ¿Tú sabes cómo se evitan los casos como Senasa? Si la gente, si la población está todo el tiempo mirando lo que hacen los funcionarios públicos. Así me toque a mí. Porque de verdad, cuando tú eres funcionario público, tú estás administrando el dinero de un tercero, eso no es tuyo. Y lo mínimo que tiene ese tercero derecho es a supervisar lo que tú haces. Pero esto de que vayan frente, le mete presión al juez, decía el abogado Valerio, no sé si lo viste, que los jueces no pueden actuar por presión social. ¿Qué lectura tú le das a que estén ahí? ¿No era en la Plaza de la Bandera? Sí, eso es un tema. La verdad que la veeduría social y la participación social en los procesos es sumamente importante. Hay que entender, Colombia, que hay una indignación social, que hay un sentimiento de duelo porque esto haya ocurrido en el sector salud, porque todos nosotros conocemos a alguien que se murió por falta de un medicamento. Todos nosotros conocemos a alguien que está pasando muchísimo trabajo
porque no se le está dando un servicio, porque no tiene con qué pagar un médico. Y eso indigna. Y eso lleva a las personas, en el ejercicio natural de sus sentimientos, a quejarse donde sea. Estamos cerca de un Nepal. ¿Tú viste eso en las redes? Yo lo vi, hay que tener cuidado. Si tú te fijas, por ejemplo, yo en mi accionar político tiendo a ser muy cauto. Mira que yo te he hablado de los números, no te he hablado de fulano es culpable, mengano es culpable, no, porque eso le corresponde a la justicia. Porque cuando uno está en una posición en el debate público, uno tiene que también ser un ente de moderación. Hay veces que a las cosas se le ponen el acelerador y hay veces que se le ponen el freno. Entonces, yo entiendo la indignación social, la comparto, porque es que todos los días alguien me escribe con un problema de salud y hay un dinero que va a cubrir el hoyo de Senasa y no a darle ni medicamento ni atención a una persona. Ahora, ciertamente eso se debe producir en el Palacio Nacional, en la sede de Senasa, en la sede de la CISALRIL, pero ya cuando es en el Palacio de Justicia puede tener otras connotaciones que es entendible, pero eso es lo que tiene que hacer, en vez de condenarlo y en vez de decirle a la persona no protesten, porque maña fuera que te dijeron ni te doy un servicio de salud ni te permito protestar. O sea, tú no tienes derecho a nada, ni a la salud, ni a protestar, ni a nada. Ni a la justicia. Ni a la justicia, ni a nada. No, hay que tener cuidado. Lo que uno tiene que ver es, para evitar que las cosas se salgan de control, como en Nepal, hay que hacer muchas cosas. En cualquier otro país, mira, yo no estoy de acuerdo con esta consigna que se está discutiendo de que el presidente renuncie. No. Porque la democracia nos ha costado mucho y a los presidentes hay que permitirle concluir su periodo de ejercicio. Pero en cualquier otro país renuncia el gabinete. Pero seguro, porque tú no elegiste el gabinete, tú elegiste el presidente. Y ese se le eligió por un periodo. Ahora, cuando hay una crisis social, y se ha visto en países con una madurez institucional como Chile, como Colombia, que cuando hay esta crisis el presidente le pide al gabinete renúncienme en pleno para yo poder reordinar las cosas y venir con otro equipo que le brinde más confianza a la población. Se dice que él va a hacer cambio ahora, este año que viene. Sí, pero el problema es que muchas veces te quita un funcionario con problemas de un sitio y te lo manda a otro. Y lo que pasaba en educación, ¿qué hicieron? Ministro sin cartera. Y lo que pasó en el área de tecnología, embajador. Y lo que pasó en muchas otras áreas, te lo pones sin cartera, te lo pones en otro sitio, te lo pones de cónsul. No, así no. No me debito un santo para meter a otro. Yo lo que creo es que aquí hay que aprovechar el momento para decir, señores, como ciudad hemos tocado fondo y tenemos que hacer cambios importantes. Y tenemos que hacer una profunda reforma política. Tenemos que reducir el tamaño del Estado. Colombia, que de verdad, el Estado es una cosa tan grande, tan gorda, tan gruesa, que todo el mundo quiere chuparle un chin. Todo el mundo quiere agarrar un poquito del Estado. Cuando tú dices que no estás de acuerdo con la cocina de que el presidente renuncie, en el espíritu de comedido, que tú haces oposición, como tú has dicho durante la entrevista y en otras intervenciones, ¿qué riesgos, honestamente, fuera de que tú seas del PLD, qué riesgos tendríamos como país con este tipo de experimentos? Nunca se puede abrir la puerta a que se quiten a los presidentes. La figura presidencial hay que respetarla y tiene que respetarse. Pero vamos a hablar de respetarla. Ya pudiera yo mucho hablar de respetarse y no decir las cosas que ha dicho. Pero hay que respetarla. ¿Por qué? Porque simboliza a esa persona que se le da la confianza para que administre un país por un periodo determinado. Nos guste o no, el pueblo dominicano lo eligió en el año 2024. Se eligió por un periodo de 4 años. No podemos ni relajando decir, no, por este problema que no sean 4, que sea 1, que sean 2. No, porque entonces en el futuro. Eso ya ocurrió en el país. Si tú recordarás, en el año 1994, fruto de una crisis política, se recortó el periodo presidencial. Fruto de un fraude, se dijo no. Ahora mismo no hay condiciones para cumplir el mandato presidencial completo. Se hizo una negociación política, todos los actores de la sociedad, los partidos políticos, el empresariado, la iglesia. Y es el presidente Balaguer que dice, miren señores, yo voy a recortar mi periodo en 2 años, convoquemos elecciones en el 96. Pero Colombia, lo importante es que eso ocurrió en el marco de una ola de reformas. Se reformó la Junta Central Electoral, se reformó la Suprema Corte de Justicia, se reformó el régimen electoral.
Entonces, no fue simplemente se recorta y ya. O sea, sería un extremismo plantear eso ahora. Sí, es un extremismo. Yo creo que hay que entender la indignación social con toda la razón del mundo, señores. Hay historias de presidentes que han renunciado aquí. Presidentes que hayan renunciado, no post-Trujillo. No, hay historias de presidentes que se han suicidado, lamentablemente. A ver, no, post-Trujillo no, post-normalización del periodo electoral que se da en el 66. Porque tú recordarás que entre Trujillo y el 66 hubo mucha inestabilidad, al profesor Juan Bosch no se le permitió gobernar, vinieron triunviratos, juntas, no, digo, posterior al 66. Balaguer concluye sus 12 años, luego viene Antonio Guzmán, que se suicida en el ejercicio presidencial, asume transitoriamente otra persona, Jorge Blanco con todos los problemas que tuvo continuó su periodo presidencial, luego viene Balaguer, que en vez de 12 dura 10, por lo que decíamos que en el 94 hubo una negociación política. Y luego hemos tenido esta madurez política y estabilidad de los gobiernos del PLD, del PRD con Hipólito y hasta llegar ahora al PRM. Mira que, por ejemplo, en el caso de Hipólito, que se da la quiebra de Baninter, que se da una de las crisis económicas más grandes que hayamos visto en los últimos años. No, él es más pechudo, él va a la reelección. Sí, pero Colombia, ¿cuánta madurez tuvo el pueblo de decirle, no, presidente, usted no se va a reelegir? Exacto. Termine su periodo presidencial, pero que venga otro equipo. Yo creo que lo mismo tiene que pasar ahora mismo. Concluya su periodo presidencial, vendrá otro equipo, mejor preparado, con otras ganas de servirle al pueblo dominicano. ¿Tú crees que esto descalifica al PRM con cualquier candidato? Pero para por el 28? supuesto, Colombia, porque es que es un equipo, es que ese equipo demostró que falló, es que no es un tema de que, bueno, fulanito sí, fulanita sí, no, señor, ustedes como equipo, porque un partido político es un equipo, demostró que no son capaces de administrar la cosa pública porque han deteriorado la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la economía, la infraestructura. O sea, este equipo, señores, se le apaga el metro y la gente tiene que salir por los túneles, se le apaga el teleférico y la gente tiene que durar ahí 2 horas. ¿Tú te acuerdas del anuncio? ¿Y quién va a lavar? Oh, Dayú. ¿Y en quién va a ganar entonces, Juan Ariel? Porque la oposición está cada quien por su lado. No, yo creo que ahora mismo la oposición tenemos que hacer un ejercicio de madurez. Es decir, señores, por salvar la estabilidad democrática, por salvar la estabilidad política, hagamos un ejercicio de qué tenemos que hacer para presentar una propuesta electoral que despierte la confianza de las personas. Yo no creo en la política del menos malo. Tú ves lo malos que son, ven a mí. No, las cosas no pueden funcionar así. Las cosas tienen que funcionar, es decir, yo también tengo que reconocer mis problemas. Yo también tengo que reconocer que no tengo el monopolio de la integridad. Yo también tengo que reconocer que hice cosas malas en el pasado, que no puedo volverlas a realizar y que esta es la nueva cara que va a hacer esa oferta. Y ahora que tú lo dices, Juan Ariel, yo me puse a pensar, la gente se hartó del PLD. El PLD se dividió, vino la pandemia, se cayeron las elecciones, todas las anteriores en una poción que dio como resultado que vino un cambio. El cambio fue el PRM. Si tu postulado se cumple y la gente dice, bueno, como este equipo falló, no quiero más a esta gente, ¿hacia dónde va a mirar la población? Porque si ya agotó el proceso PLD y la fuerza del pueblo es un desprendimiento del mismo PLD, y entonces ya también lo nuevo que era el PRM, y voy a la pregunta, ¿podría aparecer un invento, una aventura, una cosa que la gente diga a propósito de la marcha de los muchachos frente a la cosa de justicia, al Palacio de Justicia, y diga, no quiero más de ningún político? Ese es el gran riesgo, Colombia. Por eso que yo te hablaba de, tenemos que tener la madurez política social de entrar en conciencia de que, señores, hay una población que ha visto lo malo de este gobierno y lo malo del pasado, y que no quiere ni esto ni el pasado tal como se le ofreció, con sus luces y sus sombras, porque hubo muchas luces también, pero hubo sombras que la gente no quiere volver a repetir, y entonces cada partido debe decir, no, mira, esta es mi nueva oferta, estas son las nuevas personas que quieren ganarse la confianza de la población. Por eso yo tengo años hablando de renovación. Mira, y lo de la candidatura independiente, ¿no se dio entonces? Bueno, es que tú sabes que yo vi muchos partidos criticando la candidatura independiente. Y yo decía, señores, que tienen que elegir los partidos políticos porque se ganen la confianza, no porque son la única opción disponible.
Es que tú no puedes querer ganar, atento, no hay más opciones. No, tú tienes que querer ganar en la vida, en el deporte, en las elecciones y en todo. ¿Vas a aspirar para el 28? Ay, Colombia. Mira, hablando de una nueva generación, la ley de partidos políticos establece los tiempos donde se hace la precandidatura. Entonces yo tengo que ser parte de una nueva generación, de una nueva forma de hacer política que tenga por encima de todo el respeto a las leyes. Yo tengo que respetar lo que dice la ley 3318. ¿Quién va a ser tu equipo entonces? Porque hay que hacer una alineación muy fuerte. Yo te digo que hay buen equipo. Ah. Y no son promesas, son realidades, porque yo hemos estado, o sea, a ver, la gente me conoce en el ejercicio público. O sea, tú tienes un buen equipo de técnicos y profesionales que te acompañarían en un próximo gobierno de Juan Ariel Jiménez. Mira, ya hablaremos de eso. Pero no me estás diciendo que no me estás diciendo que no. No, nunca, de que no, lo que tengo que respetar la ley y decir, hablaré de eso cuando la ley me lo permita hacer. Pero yo tengo que dar ejemplo, aunque me cueste. Pero si tú no coges dinero del narcotráfico, ni de los empresarios, ni de los empresarios, porque dijiste que las campañas son muy caras y por eso es que después se van a cobrar. ¿Cómo hacer una campaña seria? Porque aquí te voy y ya estoy cerrando con esta pregunta. ¿Cómo hacer una campaña política en este país que no salga tan cara? Porque la calidad del votante, o sea, yo no sé, yo me pongo a buscar y a pensar y no le veo una salida a nuestra situación. Son dos cosas, Colombia. Si seguimos así, vamos a terminar como están esos países y eso no es bueno, señores. Son dos cosas. A nivel de reformas, que nos corresponde a todos, tenemos que hacer una reforma política que evite la campaña de tiempo. Metésela en la mente a la gente. Que evite la compra de cédula, el día D, la logística, la famosa logística. ¿Cómo lo van a creer? O sea, ¿cómo la gente va? ¿Cómo vamos a creer? Veamos el ejemplo de Chile, por ejemplo. En Chile se han hecho reformas políticas interesantes para reducir el costo de campaña. Eso ya hay precedentes en los países. Tenemos que discutir esa reforma. Todo el mundo se quiere buscar lo suyo. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que va a venir un outsider y va a decir, todos son iguales. Por eso es que yo insisto, los partidos políticos tenemos que tener la madurez de decir, señores, evitemos caer ahí, vamos a hacer nosotros las transformaciones necesarias y tenemos, Colombia, que reducir el tamaño del Estado. Mientras el Estado sea tan grande, tan jugoso, siempre alguien va a tener la tentación de irse por aquí, por allí, para coger un pedazo. Ahora, a nivel individual, lo que nos corresponde hacer es otro tipo de política. Una política que despierte la confianza, que no se base, Colombia, en hacer cosas costosas. Mira, Juan Ariel, déjame imitar un poco aquí a mi amigo Santiago Matías Lofoque, con el celular de un lado, con este dedo. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? Con este dedo yo voy a poner el próximo presidente en el 2028. Él tiene derecho, Colombia, porque cada partido dice que está en primer lugar y que es el que va a ganar las elecciones. Entonces él tiene derecho, él no violó ninguna ley con decir eso. Pero tú crees que un influencer, que una persona se llame Santiago, como se llame, a propósito de lo que tú dijiste de un outsider, podría inclinar, porque yo veo que se están como dando varias condiciones. Se van dando las condiciones. Steve Bannon jugó un rol importantísimo en las elecciones de Estados Unidos. Cuando a Trump, déjame darte un ejemplo, cuando a Trump todos los canales importantes, salvo Fox News, todos los canales importantes le cerraron la puerta, que dijo Trump, no se apure, yo me voy para los influencers. Yo me voy donde los que hacen podcast y le voy a hablar directamente a las personas, no a través de los intermediarios institucionales que son los medios, porque también luego hablaríamos del rol de los medios de comunicación, que en algunos casos pierden credibilidad. ¿Cuántos comunicadores no están ahí que defendieron a Senasa en el pasado? Entonces, una cosa es que tú digas, señores, publicidad pagada, me pagan para que publique estos logros, cualquier cosa, o me mandaron esta información, a que tú lo dejes y ponga tu nombre en eso, porque ahí tú comprometes tu credibilidad. Entonces, volviendo al tema de la campaña, cuando a Trump le cierran los canales, dice, no se apuren, yo me voy donde los influencers, y fue muy efectivo, insisto, véanse el caso de Steve Bannon, allá en Estados Unidos. Entonces, así en República Dominicana hay una serie de personas que están concitando la atención de la ciudadanía y que claro que van a jugar un rol. Mayor, menor, eso se verá en su momento, pero tampoco los podemos descartar. Porque es que yo creo que muchas veces nos Pero quedamos... así con un dedo. Bueno, Colombia, hay que ser un poco teatral en esto, ¿eh? O sea... ¿Tú viste a Thanos cuando decía, con el claro. Pero, Colombia, yo lo que creo también es que tenemos que ser realistas y saber que la República Dominicana no son las 4 esquinas donde nos movemos muchas veces. Hay toda una República Dominicana diversa, que hay personas que le están llegando y que están despertando su confianza.
Entonces, un mejor país se construye desde todas las parcelas, no se construye solamente de los míos, los comunicadores míos, los políticos míos, el partido mío. No, si usted quiere construir un país, usted los requiere a todos. Tú harías un pacto social. Cada uno en su debido. Tú harías un pacto social con diferentes, lo estoy metiendo en campaña, pero él no quiere. Colombia es necesario hacer un gran pacto. Oye, lo que pasa, ya la República Dominicana, nosotros estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo, Colombia. Mira, ya estamos creciendo poquísimo, se agotó el modelo económico hiperagotado. O sea, ahora mismo somos el segundo país de menor crecimiento en América Latina. Y ya lo fuimos en el 2023, no es nuevo. O sea que no vamos bien. No vamos bien, Colombia. Pero hay un deterioro bien. institucional. Estábamos mejorando, no también como nos hubiese gustado a todos. Había un crecimiento económico que nos hubiese gustado, con menos corrupción, con más institucionalidad, eso es cierto. Pero cada generación lo que tiene es que construir un mejor futuro. Entonces, Colombia, ya estamos tocando fondo y eso va a requerir que cada uno de nosotros vayamos a la mesa de diálogo y digamos, señor, entre todos, ¿cómo construimos una nueva República Dominicana? Porque la que estamos construyendo ahora mismo no va para ningún sitio. Y ahí están los números que lo van indicando. Yo creo que ya SENASA, cuando ya llegamos a un punto en donde se puso en riesgo la salud de 11 millones de dominicanos, donde se eligió financiar una campaña por encima de las muertes de niños, de las muertes de adultos mayores, de la salud de los enfermos, de los medicamentos que necesitaban tantas personas. Cuando ya llegamos a ese nivel, yo creo que es hora de revisarnos y decir, no vamos bien. Y ahí todos tenemos que pedir, tenemos que doblar en U y decir, vamos para otro sitio, porque por donde vamos no vamos bien. Y ahí todos tenemos un rol que jugar. ¿Cómo la clase política va a convencer a la gente que todavía puede volver a creer en otro político? Y son los políticos los que deben dirigir y dirigen las naciones. O sea, eso me tiene muy preocupada, porque la verdad es que quizá esta pudo haber sido la última esperanza de la gente. Déjame probar este cambio. Porque tuvimos muchos 16 años corridos del PLD y Juan Ariel, problemas básicos que nunca se resolvieron. Pero por supuesto, Colombia, por eso es que yo digo que no podemos solamente evocar el pasado, porque el pasado tampoco fue perfecto. El pasado tuvo sus luces y sus sombras y tenemos que tener la humildad suficiente para decir, sabemos hacer algunas cosas bien, pero en otras cosas tenemos que hacerlo mucho mejor que como lo hicimos antes. Y que venga una nueva generación, por eso yo insisto en renovación, que venga una nueva generación de decir, a cada quien le ha tocado aportarle su granito de arena a la historia. Nuestros abuelos y nuestros padres les tocó construir la democracia. Salir de un Trujillo y construir la democracia que hoy tenemos, imperfecta, pero la tenemos. A nuestros padres le tocó construir una república dominicana con sus luces y sus sombras, pero que funciona, con estabilidad política. A nosotros, la nueva generación, nos toca construir una república dominicana de más oportunidades, donde ese joven de barrio no sienta que nadie le dé una oportunidad, porque no tiene un apellido sonoro, porque no estudió en una gran universidad y porque no hay nadie que le ha dado una única oportunidad de empleo. Donde esa madre soltera no tenga la dificultad de tener que decidir si deja a su hijo solo en la casa con todo el riesgo que eso tiene para irse a trabajar o se queda sin ganar un peso viviendo del gobierno. Donde las personas no tengan que mendigarle a los políticos los medicamentos. Colombia, te lo digo yo, que me escriben todos los días y me da pena. Donde las personas no tengan que depender de un barrilito de senador para conseguir lo básico, donde las personas sepan que eso le corresponde por derecho, no por regalo de un político. Donde los padres lleven a sus hijos a una escuela confiando que de verdad van a aprender. Tú sabes que hay un capítulo. Esa es Colombia, la República Dominicana, que mi generación, la nueva generación, tiene que construir. Pero para eso no lo vamos a seguir haciendo campañas costosísimas, donde van a llegar al Estado solamente a devolver los favores que ya le pagaron. ¿Entiendes? Escuchándote, me acuerda un capítulo, creo que de Isaías, del cielo nuevo y la tierra nueva. Así es. O sea, eso que tú me dices, me parece un sueño de cuando estemos allá, que el sol no se apagará jamás. O sea, de verdad yo siento que está muy difícil recuperar la fe y la confianza de la gente en los políticos. Yo no voy a vender sueños, no me gusta. Yo respeto demasiado a las personas para venderles sueños. Eso no se da de la noche a la mañana. Eso no te puede decir, no, como dijo Luis Abinader, no, al año se reduce la delincuencia un 50%, además denme 2 años. A los 3 meses vamos a reducir los precios de los alimentos un 30%. No, eso es jugar a la demagogia. Yo creo que el pueblo dominicano hay que respetarlo. Eso toma un tiempo construirlo, pero hay que ponerse los pantalones. Y te digo algo, Colombia, ya hay países que dieron muestras. Bukele dio muestras de que se puede controlar la delincuencia. Bueno. Milei dio muestras de que se puede controlar la inflación.
Entonces... Esos son los ejemplos que tú estás poniendo. No, eso da miedo. No, Colombia, te estoy diciendo que ya hay muestras de que se le pueden dar solución a los problemas. No es construir un paraíso en la tierra, porque ni El Salvador es un paraíso, ni Argentina es un paraíso, pero se tiene que dar resultados. Entonces, para cerrar, el presidente debe relanzar el gabinete. Si quiere, hasta el mismo 31 de cañonazo, no hay que esperar febrero, presidente. Y tu llamado a la población que lo saludable, por supuesto, en esta democracia es que el presidente termine sus 4 años. Sí, claro que sí. Y que las fuerzas políticas se aboquen a una reforma del sistema político donde se abaraten las campañas, donde se prohíbe el uso excesivo de dinero y que haya una Junta Central con dientes, como la hay en Chile, que hasta le pone sanción a los partidos, y donde reduzcamos el tamaño del Estado. No podemos seguir construyendo un país donde los dominicanos y las dominicanas paguen tantos impuestos y no se le dé nada. A veces, menos es más. Bueno, muchas gracias, Juan Ariel Jiménez, que no dijo de lanzarse, pero tampoco lo negó. Y bueno, de verdad que estoy muy lastimada con todo lo que ha pasado. Todos estamos así. Un año muy duro, muy difícil. Decía un merengue, si siguen apretando el tornillo se va a correr la rosca. Así es. La gente tiene un tope y un límite y yo creo que tenemos que buscarle la vuelta. Y no veo esos actores, no tenemos un Freddy Veragoico, no tenemos, o sea, no veo como figuras que calmen también. Un Agripino Núñez Collado, Un que llame tú al sabes, diálogo. o Sí, sí. algo, no sé. A veces siento que estamos como sin timón y sin guía a nivel social, tú sabes, a nivel social de la familia dominicana. Así que ojalá que Dios nos ilumine, nos ampare, conciencia para la clase empresarial. Aquí hablamos de un tinglado de empresarios que se pusieron de acuerdo para asaltar la cosa pública, pero también de políticos, y en este caso de una persona que es el incumbente que estaba en Senasa, pero también de un grupo de entidades que debieron ser quienes miraran y no pasó nada, hasta 5 años. Y tú amenazas con que hay otros hoyos. Hay otros hoyos. Y no son pequeños. Bueno, señores, hasta aquí lo vamos a dejar. En una próxima entrega, Juan Ariel nos trae los números de los otros hoyos. Con gusto. Gracias.